Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar la clase de hoy, que tiene que ver con la unidad número 2 de Introducción a la Teoría de Anillos. En esta unidad vamos a estudiar esta nueva estructura algebraica que llamamos anillo, que de alguna manera pudiéramos verla como una extensión de la teoría de grupos, es decir, vamos a utilizar las mismas nociones que utilizamos en teoría de grupos, pero ahora con una nueva estructura o un nuevo conjunto que vamos a llamar un anillo. Eh, por lo general, las demostraciones y, y algunas definiciones son similares eh, que la teoría de grupos, y nosotros entonces vamos a trabajar eh, esta, esta, esta nueva teoría en función de la teoría de grupos, de anillos, perdón. Entonces, bien, eh, para nosotros el, el, concepto o la definición de anillo eh, tiene que ver con una nueva estructura algebraica que ahora vamos a extender la estructura algebraica que teníamos anteriormente. Es decir, vamos a dotar a esa definición de grupos con otras nuevas propiedades que lo van a hacer que se convierta en un anillo. ¿Ya? El concepto de anillo es también un concepto abstracto, pero nos vamos a ir dando ejemplos de qué son anillos y qué significa que un conjunto sea un anillo, y vamos a poder darnos cuenta, al igual que lo hicimos en la teoría de grupos, que esos conjuntos, grupos, los tenemos por montones en nuestra vida como matemáticos, y los anillos también van a haber bastantes. Pero entonces, bueno, vamos a iniciar dando una definición de anillo. Entonces, nuestra primera definición es conocer qué es un anillo. ¿Ya? O sea, diremos que un anillo es un conjunto que vamos a anotar por R, junto a dos operaciones binarias que vamos a llamar suma y producto. ¿Ya? Esas operaciones están definidas sobre el conjunto R, y entonces a esa nueva estructura algebraica la vamos a anotar por R, la suma, y ahora la otra operación binaria. ¿Ya? Es decir, que cada vez que hablemos de un anillo, vamos a estar hablando de un conjunto, evidentemente no vacío, con dos operaciones, suma y multiplicación, o producto también llamada, y que ellas deben satisfacer se me fue. Bueno, vamos a volver a escribir.
Ok, entonces, como les decía, un anillo sencillamente va a ser un, un conjunto con dos operaciones binarias que vamos a llamar suma y multiplicación, que están definidas sobre el conjunto y para el cual debe satisfacer tres condiciones. Primero, que ese conjunto con la suma sea un grupo abeliano, es decir, que si es un grupo debe satisfacer todas las operaciones de grupo, todas las condiciones de grupo. Segundo, que la multiplicación sea asociativa, no tiene por qué ser la multiplicación definida sobre un conjunto siempre asociativa, entonces se va a exigir que sea asociativa la multiplicación. Y por último, que satisfaga la ley distributiva tanto a izquierda como a derecha. Es decir, que si yo tengo un conjunto con dos operaciones llamadas suma y multiplicación, que es abeliano, que la multiplicación es asociativa y que satisface la ley distributiva a izquierda y a derecha, entonces ese conjunto se le va a llamar un anillo. Entonces, eso es para nosotros la definición de anillo. ¿Qué significa la ley distributiva derecha e izquierda? Que si yo tengo A más B por C, eso es AC más BC, o si tengo C por A más B, eso es C por A más C por B. Es decir, aquí influye mucho que sea distributiva a derecha e izquierda. Pudiera tener conjuntos que no satisfacen la ley distributiva a izquierda y entonces ya esos conjuntos no son anillos. Por eso es que es importante que sea a derecha y a izquierda. Entonces, ese conjunto que satisface esas condiciones sencillamente es lo que nosotros llamaremos un anillo. ¿Entendido? Si ahora el anillo, si dado un anillo R con esas dos operaciones, ese anillo, la unidad pertenece al anillo, es decir, existe un elemento 1 que está en el anillo, tal que 1 por A es igual a A por 1, es igual a A para todo A en el anillo, entonces al anillo R se le llama un anillo con identidad. ¿Ya? Y si con el anillo además, es decir, si R es conmutativo, entonces se le dice que este anillo es un anillo conmutativo. ¿Ya? Una pregunta. Dime. Usted dijo que una de las condiciones que tenía que satisfacer era que es un grupo abeliano. O sea, aparte de ser abeliano, tenía que satisfacer todas las operaciones, la propiedad del grupo. Pero el grupo contiene identidad. Entonces, no bastaría con eso. No, pero la identidad es para el grupo, pero para la operación suma, ojo, pero la identidad que yo pido acá es para el producto. ¿Ya? Es decir, R con la suma es un grupo abeliano. Como es un grupo, hay identidad para la suma, que es el 0, y es abeliano para la suma, es decir, que A más B es igual a B más A. Pero cuando se dice que tenga identidad, se dice que tenga identidad para el producto. Recuerden que en el anillo están definidas dos operaciones, la suma y el producto. Si tiene identidad para el producto, entonces se le llaman anillo con identidad. Y si el anillo es conmutativo para el producto, entonces se le llama un anillo conmutativo. ¿Entendido? Sí, pero... Ok. Entonces, además de tener una nueva definición de anillo, tenemos dos nuevos anillos que estamos definiendo a partir de sus elementos. Es decir, que tenga identidad y que sea conmutativo. Un momento, ya va.
Bien. Entonces, ejemplos de conjuntos que son anillos. Cualquier conjunto de números que sea cerrado bajo la suma y la multiplicación, ese es un anillo. Por ejemplo, el conjunto de los números enteros con la suma y el producto usual. Ese que está allí es un anillo. ¿Ya? ¿Por qué es un anillo? Bueno, porque satisface las tres condiciones. La primera que satisface es que nosotros vimos en la unidad pasada que Z con la suma era un grupo, ¿cierto? Este es un grupo y además es un grupo abeliano, ¿ya? Porque la suma es conmutativa en los enteros. Es un grupo abeliano. La segunda que sabemos nosotros es que el producto es asociativo. ¿Ya? ¿Por qué es asociativo? Porque en los enteros la multiplicación es asociativa. Es decir, el conjunto de los enteros es asociativo. Y también satisface que la ley distributiva. Tanto a la derecha como a la izquierda también se satisface la ley distributiva. A izquierda y a derecha. Entonces tenemos que Z con la suma y el producto es un anillo. Otro anillo que tenemos, que nosotros conocemos, los racionales con la suma y el producto. ¿Ya? Además, este anillo Z, además de ser un anillo con identidad y es un anillo conmutativo, es decir que Z es un anillo conmutativo y con identidad. Q también satisface que es un anillo. ¿Por qué? Porque nosotros de la unidad pasada vimos que el grupo Q con la suma, esto era un grupo y además era un grupo abeliano. También satisface que es asociativo y también satisface las leyes de distributividad. Otro anillo, los reales con la suma y el producto. Al igual que Z y al igual que Q, este también es un anillo. ¿Por qué? Porque nosotros también vimos que los reales con la suma era un grupo abeliano. ¿Ya? También satisface que es asociativo el producto y también se satisfacen las leyes de distributividad a derecha y a izquierda. Es decir que estamos en presencia de anillos que son conmutativos y además tienen identidad. Es decir, todos estos conjuntos Z, Q y R son anillos conmutativos y con identidad. ¿Ya? Otro conjunto que es un anillo conmutativo y con identidad, pues ZN. ZN con la suma usual y el producto usual, también un anillo conmutativo y con identidad. ¿Por qué? Primero, ZN con la suma, nosotros vimos que esto era un grupo abeliano. ZN con el producto también es asociativo. ¿Ya? El producto aquí es asociativo. Y también se satisface las leyes de distributividad. Es decir, que ZN es un anillo conmutativo con identidad. Entonces ya por empezando ya tenemos 4 anillos que son bien importantes y que merece que los estemos recordando a cada rato, que son el anillo de los enteros, el anillo de los racionales, el anillo de los reales y el anillo
o el grupo o el anillo cíclico derivado del grupo cíclico ZN, es decir, todos los enteros módulo n forman un anillo, es decir, ZN forma un anillo con la suma y el producto usual. Otro conjunto interesante de estudiar, y es un ejemplo de un anillo que no es conmutativo, pero que tiene identidad, es el conjunto, voy a llamarlo R, de todas las matrices con coeficientes reales de orden n por n. Es decir, el conjunto de todas las matrices de tamaño n por n, matrices cuadradas de tamaño n por n con coeficientes en R, ese conjunto es decir, R con la suma de matrices y el producto de matrices es un anillo no conmutativo con identidad. ¿Cómo saben ustedes que es un anillo no conmutativo con identidad? Bueno, primero, R con la suma es un grupo abeliano. Es decir, si usted suma dos matrices, el resultado es una matriz. Como las matrices son de tamaño n por n y la operación es la suma, yo siempre puedo conseguir el inverso con respecto a la suma. También elemento de identidad, que es la matriz nula, y las matrices son la suma de matrices asociativas, por lo tanto ese conjunto es un grupo abeliano, es decir, R con la suma es un grupo abeliano. El producto de matrices es asociativo, ¿ya? Si usted tiene tres matrices y multiplica A por B por C, es lo mismo que multiplique A por B y luego la multiplique por C, o que multiplique B por C y luego la multiplique por A. Es decir, la propiedad asociativa para la multiplicación de matrices se satisface. Es decir, si yo multiplico primero estas dos, es lo mismo que haga esto que está acá. ¿Ya? Eso es un hecho conocido de las matrices, así que por eso el producto es asociativo. También se satisface las leyes distributivas, tanto a derecha e izquierda, porque eso es una operación que se hereda de las matrices. Es decir, si yo tengo la suma de dos matrices de mismo tamaño y la multiplico por una tercera matriz, eso es exactamente esto, y para el caso del otro lado también se satisface eso. Pero no es, con respecto a la multiplicación, no es conmutativo, porque el producto de matrices no es conmutativo, ¿ya? Es decir, si usted tiene dos matrices y hace A por B, es un hecho claro y notorio que eso no es igual a B por A, ¿ya? Eso, cuando vieron álgebra superior 2, se dieron cuenta de que esto no ocurre en general con las matrices que sea conmutativa. Por lo tanto, es un anillo que es no conmutativo, y además tiene identidad porque la identidad de las matrices n por n está definida en R. Es decir, esa es la matriz de identidad que pertenece a este conjunto. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo de un anillo que tiene identidad, pero que no es conmutativo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la operación del producto no es conmutativo. Otro anillo. Dime. Una pregunta. Cuando usted estaba definiendo acerca de el anillo con identidad, ¿verdad?
usted usa el ejemplo de 1 por A tiene que ser igual a por 1 y tiene que ser igual a A. En caso, por ejemplo, de este conjunto, lo que yo tengo que encontrar es un elemento que cuando yo lo multiplique por A me dé A mismo, ¿verdad? No tiene que ser exactamente el 1. Exacto, recuerda que el 1, o sea, se habla de la identidad como el 1 en el anillo, pero ese 1 va a depender del anillo en cual estemos trabajando. Como aquí el anillo que estamos trabajando es el anillo de todas las matrices de orden n por n con coeficientes en R, evidentemente el 1 de este conjunto no es el 1 normal, sino el 1 matricial. Y el 1 matricial es la matriz identidad, ¿no? De tamaño n por n, que sería tener 1 en la columna principal y 0 en las demás. ¿Ya? Esa sería la identidad para el caso de las matrices. ¿Ya? O sea, dependiendo de quién es el conjunto, la identidad puede cambiar. Entendido, profe. Ok. Entonces, bueno, como decía, que otro conjunto ahora que es conmutativo y que no tiene identidad. Es decir, vamos a definir R, nuestro anillo, como el conjunto de todos los elementos de la forma 2n con n un número natural. Es decir, el conjunto de los números pares. ¿Ya? R con la suma y el producto forman un anillo. ¿Ya? Es decir, la suma y la multiplicación habitual. Si usted suma dos números pares, el resultado es un número par, es decir, que es cerrado, que tiene elemento identidad, que tiene elemento neutro, que tiene elemento inverso, es decir, satisface que R con la suma es un grupo abeliano, eso es inmediato, que es un grupo abeliano. También satisface que el producto es asociativo, ¿verdad? Porque si usted multiplica dos números pares por un tercer número par, al final el resultado siempre es el mismo. Y también satisfacen las leyes de distributividad. Distributividad. Ok, tanto a derecha como a izquierda. Pero este anillo no tiene unidad. ¿Ya? ¿Por qué no tiene identidad? Porque si usted agarra un número que está acá, 2n por ejemplo, o vamos a hacerlo así. Si usted agarra un número aquí, n, y lo multiplica por otro número que también pertenece a R, si tuviese identidad, quiere decir que esto me daría 1, ¿cierto? Pero el 1 no es un número par. Por lo tanto, no existe un elemento en R tal que el producto me dé identidad, porque el 1 no es un número par, por lo tanto la identidad no pertenece a este grupo. Entonces este conjunto R con la suma y el producto es un anillo conmutativo, pero no tiene identidad. ¿Ya? Es decir, hemos visto que de qué sirve tener identidad y no tener identidad, ser conmutativo y no ser conmutativo. Es decir, eso nos va a dar una amplia gama de conjuntos o de anillos que pudieran satisfacer unas propiedades y no pudieran satisfacer otras. Pero lo importante es que siempre que tengamos un anillo, puede ser que él no sea ni siquiera conmutativo y que no tenga identidad, o que sea conmutativo o que tenga identidad, o que tenga identidad y que no sea conmutativo, o que sea sencillamente las dos. ¿Ya? Entonces, eso nos da muchas oportunidades para tener diferentes tipos de anillos. Ahora, dentro de las propiedades que satisfacen los anillos, así como
nosotros cuando vimos grupos, empezamos a enunciar teoremas que satisfacían propiedades que satisfacían los grupos, también hay propiedades que satisfacen los anillos. Y estas propiedades se derivan exactamente del uso de las leyes de distributividad, tanto para la suma como para la multiplicación. Entonces, para ello tenemos el siguiente teorema, que es muy sencillo, muy evidente, pero que siempre es importante tenerlo como propiedades. Si yo tengo R, un anillo, con identidad aditiva 0, es decir, la identidad va a ser para la suma, no necesariamente para el producto. Entonces, para todo A y B que pertenezcan al anillo, se satisface lo siguiente. Primero, que A por 0 es 0 por A y eso es igual a 0. Segundo, que A por menos B es igual a menos A por B y eso es igual a menos AB. Y tercero, que menos A por menos B es igual a A por B. Si te fijan, estas tres propiedades parecen lo más evidentemente posible, es decir, bueno, sí, si yo agarro A por 0 y eso es lo mismo que 0 por A y eso es 0. Sí, eso es cierto, pero eso es cierto en los conjuntos numéricos, no en conjuntos abstractos. Es decir, ahora yo quiero demostrar estas propiedades para estructuras algebraicas de tipo abstracto y por lo tanto debo hacer una demostración de ese hecho, que a pesar de que lo utilizamos normalmente en matemáticas cuando hacemos cálculos, pero hay que demostrar el hecho. Al igual que la segunda propiedad, que el signo se puede cambiar de posición, y al igual que la tercera propiedad, que es que la multiplicación de los signos, si yo tengo menos por menos, eso es positivo, es más o menos la traducción de eso que está allí. La demostración de este teorema es muy sencilla, yo no voy a ocupar tiempo para hacerla, y esta demostración queda como un ejercicio de la práctica, es decir, que a partir de ahora vamos a empezar a agregar los ejercicios de la práctica tanto en la clase como en la asignación que se le va a dar posteriormente. Pero entonces, esta proposición, la demostración, es muy sencilla, se siguen las mismas nociones de teoría de grupo, las mismas nociones que conocemos, pero hay que demostrar estos hechos. Es decir, son las tres primeras propiedades que tenemos en un anillo. Dado un anillo R cualquiera, se satisface siempre eso, que el anillo tenga identidad. Y de allí tenemos entonces el siguiente lema, que es cuando la identidad es para el producto. Es decir, si yo tengo R, un anillo, unitario, entonces cuando yo estoy hablando de un anillo unitario o un anillo con identidad, se supone que el 1 es la identidad para el producto. Entonces, para todo A en el anillo, tenemos lo siguiente. 1, que menos 1 por A es igual a menos A. Y 2, que menos 1 por menos 1 es igual a 1. ¿Ya? O sea, básicamente, aquí tenemos las propiedades con la identidad aditiva y aquí tenemos las propiedades con la identidad multiplicativa. Entonces, la idea es que podamos hacer la demostración de estas 5 propiedades, que serían las primeras 5 propiedades que veamos para los anillos, que son propiedades que se derivan también de la teoría de grupo. ¿Entendido? Sí, profe. Nos quedamos solo, Leslie. Bien.
Ahora vamos, a pesar de que no los vamos a estudiar de forma extensa, vamos a dar una definición de una clase particular o una clase especial de anillos que es el que vamos a llamar un cuerpo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un cuerpo? Sencillamente, un anillo R con identidad es un cuerpo si todo elemento no nulo de R tiene inverso multiplicativo. En R. Es decir, que un cuerpo va a ser un anillo con identidad y que todos sus elementos tengan inverso multiplicativo. Claro, todos sus elementos distintos de la identidad aditiva. Es decir, todos los elementos del anillo van a tener un inverso multiplicativo. Cuando eso ocurre, se dice que el anillo es un cuerpo. Entonces, ¿qué es un cuerpo? Es un anillo con identidad donde todos sus elementos tienen inverso multiplicativo. ¿Entendido? Entonces, un ejemplo de un anillo de un cuerpo es los racionales. ¿Ya? Los racionales, juntos con la suma y la multiplicación usual, forman entonces un cuerpo. ¿Por qué? Porque para cualquier número racional que sea distinto de 0, siempre existe el inverso. Es decir, si yo tengo un número racional cualquiera, P sobre Q, que pertenece a los racionales, todos esos racionales tienen inverso multiplicativo. ¿Cuál es el inverso multiplicativo? Q sobre P. Y eso también está definido en Q. Es decir, que todos los elementos que son distintos de 0, ya sabemos que esto es un anillo con identidad. Y ahora sabemos que todos sus elementos tienen inverso. Por lo tanto, los racionales, junto con la suma y la multiplicación usual, forman entonces un nuevo anillo o una nueva clase especial de anillo que llamamos un cuerpo. Otro conjunto que forman un cuerpo son los reales, con la suma y la multiplicación usual, también es un cuerpo. Es decir, todos sus elementos distintos de 0 o no nulos tienen inverso multiplicativo. Y como ejercicio pueden probar mostrar que el conjunto de los números complejos con la suma y el producto usual de números complejos es un cuerpo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que primero que deben probar? Que es un anillo. Y después que prueban un anillo, tienen que probar que todos sus elementos tienen inverso. Y entonces, cuando prueban que todos sus elementos tienen inverso, entonces sería un cuerpo. O sea, como ejercicio, además de lo que ya hemos dicho de las dos demostraciones de los teoremas, tienen entonces que mostrar que los complejos, el conjunto de los números complejos, con la suma y el producto usual de números complejos, forman un cuerpo. Bien. Entonces, como les decía, hemos empezado a hablar de algunas clases de anillos especiales. Es decir, hemos hablado de anillos, podemos decir, especiales o
Sí, especiales. ¿Cuál es el primer anillo especial que hablamos? Lo que es un cuerpo. Esa es una primera clase de anillo especial. Otra clase de anillos especiales tiene que ver con una propiedad que se deriva de los enteros, ¿ya? Y es la propiedad de esta propiedad, que si tienen un producto que es cero, entonces de allí sale que A es cero o B es cero. Es decir, esa es una propiedad que se estudia mucho y que nosotros la conocemos del conjunto de los números enteros, ¿ya? Que si usted tiene dos enteros cuyo producto sea cero, entonces alguno de los dos tiene que ser cero, ¿ya? Eso es entonces una propiedad que es importante. Entonces, a partir de esa propiedad, nosotros podemos definir un anillo, ¿ya? Que serían los anillos de los divisores de cero, ¿ya? Entonces, tenemos la siguiente definición. Sea R un anillo conmutativo y A un elemento de R con A distinto de cero. Entonces diremos que A es un divisor de cero si existe un elemento B que está en el anillo con B distinto de cero, tal que A por B es igual a cero. Es decir, aquí venimos entonces a como que, bueno, ¿qué pasó con esa propiedad que nosotros teníamos anteriormente? Es decir, que si un producto era cero, alguno de los dos tenía que ser cero. Bueno, aquí empezamos a hablar de quiénes son divisores del cero. Es decir, un conjunto es divisor del cero si un elemento es divisor de cero, si existe un elemento distinto de cero, tal que su producto me dé cero. ¿Qué ejemplo tenemos nosotros de este tipo de anillos? Bueno, recordemos Z6. ¿Quién es Z6? Es el conjunto formado por el 0, 1, 2, 3, 4, 5. En Z6 hay divisores de 0. Ya vimos nosotros que se borró esto. Que Zn es un anillo, ¿ya? Nosotros acabamos de ver que Zn es un anillo. Y este es un anillo que tiene divisores de 0. ¿Cuáles son los divisores de 0 en Zn? Pues el 2 y el 3 son divisores de 0. El 6, perdón, el 6 no pertenece con. Esos son divisores de 0. ¿Por qué son divisores de 0? Bueno, porque 2 es distinto de 0. 3 es distinto de 0. Y 2 por 3, esto es en Z6. 2 por 3 es 6, pero 6 en Z6 es 0. ¿Ya? La clase del 0 es exactamente multiplicado. Entonces yo conseguí dos elementos que multiplicados, a pesar de que los dos son distintos de 0, me dan 0. Entonces aquí lo que se dice es que 2 es un divisor de 0, 3 es un divisor de 0. ¿Ya? Es decir, hemos conseguido dos elementos distintos de 0 cuyo producto me da 0. En ese caso entonces se dice que estos elementos son divisores de 0. Entonces estamos empezando a construir una cierta clase de anillos que empiezan a tener propiedades
distintas a las que nosotros normalmente estamos acostumbrados. Y eso se debe a que tenemos conjuntos con propiedades exactamente distintas. No son necesariamente los conjuntos numéricos que nosotros hemos visto comúnmente. Otro tipo de anillo, otra definición de anillo es de una clase especial de anillo son los dominios enteros. ¿Y qué es un dominio entero? Sencillamente un anillo conmutativo de está feo, de es un dominio entero o un dominio de integridad si no tiene divisores de cero. Entonces pregunta, ¿será Zn un dominio entero? No, profe. No es un dominio entero. ¿Por qué no es un dominio entero? Porque Zn sí tiene divisores de cero. En general, Zn tiene divisores de cero. Entonces ahí es donde la pregunta. ¿Cuándo Zn es un dominio entero y cuándo no es un dominio entero? Pues, si n es primo, sí es un dominio entero. Si n no es primo, no es un dominio entero. ¿Por qué? Bueno, fíjense, supongamos Z5. ¿Quién es Z5? Es 0, 1, 2, 3, 4. Dos números que multiplicados me den la clase del 0. Bueno, si multiplico 1 por 2, me da 2, 2 no es la clase del 0. 1 por 3 me da 3, 3 no es la clase del 0. 1 por 4 es 4, 4 no es la clase del 0. O sea que el 1 no tiene divisores de 0. El 2, 2 por 1 es 2, 2 no es la clase del 0. 2 por 3 es 6, pero 6 es la clase del 1, no es la clase del 0. Y 3 por 4, 3 por 3 es 9, y 9 es la clase del 4, y 3 por 4 es 12, y 12 es la clase del 2. Análogamente con 3, análogamente con 4. Es decir, ninguno de estos números, ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, son divisores de 0. Por lo tanto, en ese caso, Z5 sí es un dominio entero. Entonces, ojo, a pesar de que Zn, como el que nosotros vimos ahorita, Z6, no era un dominio entero, sí existen números o conjuntos de C, subconjuntos de Z, que puedan ser dominio entero sin necesidad de generalizar. Es decir, que Zn es un dominio entero si n es primo. Si n no es primo, no es un dominio entero. ¿Entendido? Sí, profe. Muy entendido. Ok. Bien, entonces, a raíz de esas dos definiciones de dominio de integridad o dominio entero y de cuerpo, tenemos la siguiente proposición. Si D es un dominio entero, o también llamado dominio de integridad finito, entonces D
es un cuerpo. ¿Ya? Entonces, ¿quién es nuestro primer ejemplo que cumple esta relación? Pues ZP, cuando P es primo. Con P primo, ZP es un dominio entero, lo acabamos de ver, y además, Profe, se salió de la llamada, yo no escucho su audio. Me apareció de que Abdul Luco salió de la reunión. ok, se cayó la conexión. ¿Dónde quedó Leslie? Quedó con que ZP es un dominio entero finito, es un cuerpo si P es primo. Lo otro no lo escuché. Que la demostración de esta proposición está en el material que va a estar en la plataforma colgado. Entonces no voy a hacer la demostración acá, pues. O sea, sencillamente la pueden leer en el material. Es bastante sencilla la demostración, es constructiva. Entonces, pues, prefiero que la lea en el material. Al igual que la demostración de que ZP es un cuerpo. Es decir, si P es primo, ZP es un cuerpo, eso es un corolario. Y su demostración también está en el material, son pocas líneas y es muy sencilla de entenderlo. Cualquier cosa que no lo entienda, pues lo podemos conversar en la próxima clase. Bien, otra definición de un anillo especial es lo que llamamos un anillo con división. ¿Y qué es un anillo con división? Bueno, un anillo R se dice un anillo con división si sus elementos distintos de cero forman un grupo bajo la multiplicación. Es decir, un anillo con división sencillamente va a ser un anillo que cuando tomamos todos los elementos distintos de ceros, ese conjunto junto a la multiplicación forman un grupo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a llamar entonces un anillo con división. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que un anillo con división, todos sus elementos distintos de cero forman un grupo bajo la multiplicación. Entonces, de allí podemos sacar la siguiente definición. Un cuerpo, que es análoga a la definición del cuerpo que tenemos anteriormente, un cuerpo es un anillo conmutativo con división. ¿Ya? Es decir, ¿qué dijimos nosotros que era un cuerpo? Bueno, un cuerpo era
¿Qué era un cuerpo, Leslie? Un cuerpo, profe, usted dijo que un cuerpo es un conjunto R, un anillo con identidad, y donde todos los elementos no nulos tenían un inverso multiplicativo. Un inverso multiplicativo, exactamente. Y ahora entonces estamos dando una definición alterna de cuerpo a partir de la definición de un anillo con división, que entonces un cuerpo sencillamente es un anillo con división conmutativo. Okay. A tu sobrina. Ay, perdón. Bien, entonces sencillamente un cuerpo va a ser un anillo con división que es conmutativo. Eso es lo que será un cuerpo. Ok, entonces hasta ahora hemos dado algunas clases especiales de anillos y hemos dado definiciones y propiedades que nos permiten definir diferentes tipos de anillos, diferentes clases especiales de anillos. Vamos entonces ahora a continuar hablando entonces de lo que son los homomorfismos de anillos. Los homomorfismos de anillos son similares a los homomorfismos de grupo, pero con una particularidad, que es que ahora en los homomorfismos de grupo teníamos una única operación y ahora en los homomorfismos de anillos tenemos dos operaciones. Es decir, en los anillos tenemos dos operaciones. Entonces ahora nosotros tenemos que dar una definición para lo que sería un homomorfismo de anillo. Es decir, tendríamos que ser más o menos similar. Sí. Si recordamos, si yo tenía G1 y G2, dos grupos, y tenía una función f que iba de G1 en G2, decíamos que un homomorfismo, que f era un homomorfismo, si para todo A y B en G1, f de A estrella B era igual a f de A estrella asterisco B, f de B. ¿Ya? Donde asterisco era la operación en G1 y asterisco prima era la operación en G2. Eso era lo que era un homomorfismo de grupos. ¿Ya? Ahora nosotros debemos dar una definición que sea similar a esta, y la diferencia radica en que en los grupos teníamos una única operación binaria y en los anillos tenemos dos operaciones binarias. Es decir, que debemos dar una definición de homomorfismo de anillos que involucre la suma y la multiplicación. Entonces, para ello daremos esa definición. Sean R1 y R2, dos anillos, y f, una función que va de R1 en R2, diremos que f es un homomorfismo de anillos si se satisface lo siguiente: para todo A y B en R1 tenemos 1, que f de A más B sea igual a f de A más f de B, y 2, que f de A por B sea igual a f de A
por f de b. Y entonces a esa función f que satisfaga esas dos condiciones se le llama un homomorfismo de anillos. ¿Entendido? Sí, profe. Ok, si te fijas, es una definición más o menos similar a la de homomorfismo de grupo, salvo que en el homomorfismo de grupo teníamos una operación definida en grupo G1 y otra operación definida en el otro grupo G2. Aquí la operación suma y multiplicación es la misma definida en los dos anillos, y por lo tanto lo que tenemos que dar es dos condiciones para la función, que sea lineal con respecto a la suma, que es la primera condición, y que sea lineal con respecto al producto, que sería la segunda condición. ¿Ya? Entonces, dime. Pero creo que hasta esa, la del homomorfismo de anillo también es un poco más fácil, porque nosotros conocemos la multiplicación y la suma usual de dos elementos del conjunto, pero en el grupo era una operación que asignaba otro orden a los elementos, por así decirlo. Sí, sí, más o menos similar. Y es, digamos, hasta más sencilla de repente. Bien. Un ejemplo de un homomorfismo. Pues, supongamos la proyección canónica de Z sobre Zn. ¿Ya? Es decir, que envía a cualquier entero en un entero módulo n. ¿Ya? Esa proyección canónica se le llama proyección canónica y se nota con pi. Es lo que se conoce como un homomorfismo de anillo. Y para eso tendríamos nada más que verificar que es un homomorfismo de anillo. Es decir, que a cada entero n lo envía sencillamente a la clase de n. O, bueno, vamos a quitar n de aquí porque tenemos ny. Vamos a llamarlo q. Lo envía a la clase de q módulo n. ¿Ya? Entonces, ¿quién es pi de p más q? Por ejemplo. Bueno, según la definición, eso es la clase de p más q. Pero la clase de p más q es la clase de p más la clase de q. Es decir, que esto sería pi de p más pi de q. ¿Ya? Entonces, ya satisface la primera condición. Y la segunda, pues también la satisface, que sería p por q. Sería la clase de p por q. Pero esto es la clase de p por la clase de q, que sería pi de p por pi de q, y entonces satisface las dos condiciones, que es lineal con respecto a la suma, es lineal con respecto al producto. Por lo tanto, la proyección canónica de Z en Zn es un homomorfismo de anillos. ¿Entendido? Sí. Bien. Bueno, Leslie, yo creo que vamos a darle un chancecito a los muchachos que se reincorporan mañana, y vamos a dejar la clase de hoy hasta acá, hasta homomorfismo, y mañana continuamos con las propiedades de los homomorfismos, para entonces darle chance que ellos se integren mañana y que no se pierdan tanto la clase. ¿Entendido? Entonces, bueno, está bien, que tengan una feliz tarde y nos vemos mañana a la misma hora, 4:30 por acá. Entonces, bye, profe. hasta luego.